Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, buenas noches a todos. Si me acompañas sacando tu Biblia, vamos a ver algunas escrituras esta noche. Hemos estado hablando ¿sobre qué tema? La oración. Ahora imagínate que estás con Jesús. Y de pronto pues has estado con Él pues ya varios días, han estado, la multitud los ha seguido, has visto milagros, has visto cómo Jesús ha sanado enfermos, cómo Jesús ha echado fuera demonios, empezaste a ver cosas que son fuera de lo común y has estado por largo tiempo con Jesús. Y de pronto, después de ese tiempo, pues se apartan, Jesús y sus discípulos se apartan de la multitud, están en un ambiente más cálido, más íntimo. Y tú tienes la oportunidad de estar con Jesús y hablar con Él directamente, de preguntarle cosas, de pedirle que te enseñe cosas. Ahora, en este escenario, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué le pedirías a Jesús? ¿Ya estuviste con Él todo el día o varios días? ¿Has visto milagros? Y de pronto estás con Él. ¿Qué le pedirías? Y a lo mejor alguno de nosotros le diría a Jesús, dame fe para caminar sobre las aguas, ¿no? Algunos otros le podrían decir, Jesús, enséñame a sanar enfermos, ¿no? O enséñame cómo le hiciste cuando liberaste al endemoniado. O cómo le hiciste cuando oraste y diste gracias por los peces, los panes y de pronto se multiplicaron. Pero sus discípulos, en Lucas capítulo 11, no vamos a ir ahí, pero sus discípulos fueron sensatos y honestos y le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Di conmigo, enséñanos a orar. Ahora esta frase o esta petición que hacen sus discípulos realmente es algo compleja o complicada fomentar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad acelerada. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada a respuestas inmediatas, respuestas instantáneas, ¿no? Por eso los conceptos de comida rápida, ¿no? Todo tiene que ser rápido. Vivimos en una sociedad donde mandamos información. En un segundo mandamos cualquier cantidad de información que quieras a través del internet. Puedes darte cuenta cuando mandas información si ya salió el mensaje, si no ha salido. Si ya se pusieron las palomitas azules, dices, ya lo vio y no me contesta, ¿no? Y te pones ansioso porque quieres una respuesta. ¿Te ha pasado? ¿Ha pasado la ansiedad, ¿no? O estás ansioso y ni siquiera ha salido el mensaje porque tiene una palomita, no tienes red, ¿no? Pero estamos acostumbrados como sociedad a que todo sea rápido, a que todo sea instantáneo. Y este tipo de pensamiento muchas veces afecta en nuestro hábito de oración. Porque entonces yo comienzo a pensar y a creer que mi oración tiene que ser contestada en el tiempo que yo creo, o en el tiempo que yo requiero, o en el tiempo que yo lo demando. Y cuando yo comienzo a creer que mi oración tiene que estar contestada cuando yo lo digo, entonces resulta que la oración empieza a girar en torno a mi persona, a mis necesidades, a mis peticiones. Y ese es un error, porque vamos a ver ahorita cómo tiene que estar enfocada nuestra oración. Nuestra oración tiene que estar centralizada no en lo que yo necesito, no en lo que yo quiero, sino ¿a quién me dirijo? Es decir, mi oración tiene que estar centralizada en entender que me estoy dirigiendo a Dios.
Y a veces yo no lo veo así. A veces como iglesia, como personas, como hijos de Dios, no vemos esto. Pensamos que yo voy a orar porque necesito. Yo vengo delante de Dios y como lo hemos estado viendo en este ciclo, yo vengo con mi carta de peticiones, ¿no? Mi lista de peticiones. Y toda mi oración, si tú analizas tu oración, yo te invito para que lo hagas en tu casa cuando estés orando. ¿Cómo es el contexto, el contenido de tu oración? Porque a veces el ajetreo, la necesidad, a veces la presión, a veces las cargas que tenemos nos orillan de una manera equivocada a que nuestra oración se centralice en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo requiero, en lo que me hace falta. ¿Sí estás conmigo? Pero di conmigo, esto es un error. Entonces acompáñame a orar y únicamente le vas a decir: Jesús, enséñame a orar. ¿Sale? ¿Estás conmigo? Cierra tus ojos. Señor, enséñame a orar. Jesús, enséñanos a orar en esta noche, Señor. Despierta en nuestro corazón un deseo y una pasión, Padre, por encontrarnos contigo a través de la oración. En el nombre de Cristo Jesús, haz tu voluntad en estos minutos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora acompáñame a ver Mateo capítulo 11, versículo 12. Y este versículo dice en la Reina Valera 60, dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos lo arrebatan. Ahora, la palabra violencia en este versículo no hace referencia a un acto físico o verbal que vaya involucrada o que conlleve en sí mismo una agresión, sino que si tú entiendes el contexto, y aún podemos ver en Efesios que dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, es decir, no hay una lucha física entre nosotros, no hay una lucha terrenal. Sigue diciendo Efesios que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos versículos lo que nos enseñan es que hay una batalla espiritual en nuestras vidas. Y esta batalla espiritual se gana con armas espirituales. Y la oración es un arma espiritual que nos conecta con el Padre, que nos conecta con Dios y que nos ayuda a conquistar nuestras circunstancias. Por eso yo le puse a esta plática oraciones violentas, porque dice Mateo que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Entonces, tú y yo tenemos que comprender que de nuestra oración va a depender mi vida, mi destino, mis propósitos, las promesas que Dios te ha dado. ¿Dónde están sus promesas? En su palabra. Cuando tú recibes una promesa de parte de Dios, no se trata de que sí, ya recibí la promesa y me siento y espero a que pase el tiempo y la promesa va a llegar por sí sola. No. Cuando tú recibes una promesa de parte de Dios, tienes que luchar por ella, tienes que conquistar, tienes que pasar el tiempo de prueba, tienes que esperar que Dios obre en todo ese tiempo, pero tú tienes que permanecer firme para alcanzar esa promesa. Entonces, nuestras oraciones violentas, nos van a permitir conquistar nuestras promesas o conquistar nuestras circunstancias. Repite conmigo: oraciones violentas conquistan mis circunstancias. Cualquier situación, yo no sé cómo vengas en esta noche, pero cualquier circunstancia, complejidad, problema que tú puedas estar enfrentando hoy,
puede resolverse cuando te conectas con Dios a través de la oración. Imagínate, no voy a ir a esa escritura, pero yo quiero que visualices algunos ejemplos que están en la palabra. Imagínate que Daniel tenía que orar para pedir a Dios una revelación del sueño de Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Sabes esa historia? Y tenía que orar para pedir esa interpretación de sueños, para decirle al rey: tu sueño quiere decir esto. Porque si no sucedía, ¿qué les iba a pasar a los sabios y a los funcionarios que estaban alrededor del rey? Los iban a matar. Y nuestra vida de oración, nuestra oración tiene que estar en este entendimiento. Mi vida depende de mi oración. Ahorita vamos a ver algunos aspectos importantes, pero yo puedo ver que los discípulos, cuando estuvieron con Jesús, entendieron eso. Entendieron que todo lo que sucedía alrededor de Jesús, sus enseñanzas, sus palabras, la autoridad que había en él, los milagros que operaban a través de él, sucedían porque Jesús se apartaba de la multitud y se iba a orar. O sea, quiero que comprendamos esto. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios encarnado, que vino a la tierra con un propósito, se apartaba de la multitud e iba a, di conmigo, orar. Todo lo que sucedía alrededor de la vida de Jesús tenía que ver con su conexión con el Padre. Tenía que ver con su intimidad con el Padre. Tenía que ver con su intimidad con Dios. Entonces, una vez que tú y yo entendemos que mi vida depende de mi hábito de orar, que mi familia, lo que suceda en mi familia depende de cuánto estoy orando, entonces nuestra perspectiva de oración va a cambiar. Porque a veces te da pereza. ¿Sí te da pereza orar o no te da pereza? A ver, levanten su mano a quien les da pereza. Y a veces nos cansamos, y a veces se torna, llamémosle así, aburrido, porque no estamos enfocando nuestra oración en el lugar correcto. Ahora vamos a ver 3 puntos en estos minutos, 3 puntos que hacen que nuestra oración sea una oración, yo le quise llamar violenta, le puedes llamar eficaz. Y puede haber muchos otros puntos los cuales hemos estado viendo cada reunión, pero yo quiero hablar de 3. Ayúdame a buscar el libro de Génesis, capítulo 32. Ahora te voy a dar el contexto. Ya conoces la historia de Jacob, conoces qué fue lo que sucedió con Jacob, Esaú. Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú, lo usurpó, le robó su bendición de hijo mayor. En la cultura judía esto involucraba recibir bendición, la bendición paternal de mayor peso al hijo mayor. Y Jacob usurpa a su hermano, le roba la primogenitura, le roba la oración de su padre y todo lo que eso implicaba, sí, espiritual y materialmente hablando, porque involucra una herencia material. Y después de muchos años, Jacob, con este perfil de usurpador, pues comienza a tomar decisiones en su vida, comienza a enfrentarse a ciertas circunstancias que pues lo llevaron a un camino no muy honesto, ¿no? Tú puedes ver toda esta historia, y pues a él también le vieron la cara, ¿no? Su suegro también lo engañó, ¿no? Y bueno, finalmente lo que siembras, eso vas a cosechar. Entonces sus decisiones, sus circunstancias lo llevaron a un lugar donde seguramente él no estaba contento.
Y en este capítulo nosotros podemos ver que después de muchos años dice que Jacob se está por encontrarse con su hermano, pero ¿qué crees? Resulta que Jacob tenía miedo. Como dicen por ahí, el miedo no anda en burro, ¿verdad? ¿Por qué tenía miedo? Porque sabía lo que había hecho. Sabía que se había robado la bendición de su hermano, sabía que había usurpado, sabía que había ocupado un lugar que no le correspondía. Y como él estaba en esa sensación, pues empezó a enviar mensajeros, dice la escritura, tú puedes leerlo, empezó a enviar presentes, regalos a su hermano, dividió su campamento, dice, voy a dividirlo en dos por si mi hermano viene y mata a uno, bueno, pues al menos el otro campamento se salva. Sí, estaba temblando de miedo, yo me imagino que estaba realmente muy nervioso. Pero acompáñame al capítulo 32, versículo 9. Dice, entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, y comienza a orar. Ahora, en este punto de la historia, fíjate cómo Jacob se está refiriendo a Dios no como su Dios. Está diciendo, pues tú que eres el Dios de mis abuelos, de mis papás. Es decir, en este punto Jacob no había tenido un encuentro personal con Dios. En pocas palabras, estaba viviendo una religión. Y muchas veces tú y yo vivimos una religión, no una comunión con Dios. Y cuando tú y yo vivimos una religión, créeme que es aburrido. Créeme que en vez de que tu oración sea intensa, en vez de que tu oración sea, te puedas gozar en tu relación con Dios, comienza a tornarse aburrido. Y esto fue lo que pasó con Jacob. Dice, se presentó delante de Dios y dijo, tú eres el Dios de mis abuelos, tú eres el Dios de mi padre, escúchame. Y empieza a reclamar una serie de promesas que Dios había dado en su momento. Pero sáltate hasta el versículo 22 y aquí vamos a ir entrando más en tema. Versículo 24 del capítulo 32 dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él. ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y entonces Jacob le dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y más adelante dice que entonces, versículo 27, le dice, ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Y Jacob le contestó, ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Y Jacob le contestó, tu nombre ya no será Jacob. Le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y versículo 29, por favor dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí. Y versículo 30, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Ahora, algunos estudios, algunos teólogos que tratan de explicar este pasaje pueden decir que era un ángel, algunos otros dicen que era Dios mismo, y no quiero entrar en ese tema. Lo cierto es que Jacob estaba en una experiencia espiritual con Dios, que de alguna forma Jacob estaba en ese tiempo de angustia, de miedo, de aflicción, de preocupación. De alguna forma Jacob se presentó delante de Dios y comenzó a tener una cercanía tal que lo llevó a verlo cara a cara. Ahora, este pasaje me llama mucho la atención y de alguna forma me recuerda a una escena de mi infancia. Imagínate que Jacob y el ángel están, o sea, puedes imaginarte que están peleando.
O sea, el ángel se quiere ir, Dios se quiere ir y Jacob se aferra a él y no lo va a dejar ir y no lo quiere dejar ir y dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Ahora quiero dos participantes. Una persona, ahí viene. Ahora, esta escena me recuerda un poco a mi infancia, porque cuando yo era niño tuve la bendición de conocer a mi bisabuelo, a uno de mis bisabuelos, y yo me acuerdo muy claramente que mi bisabuelo, pues ya no sé cuántos años tenía, andaba ya con bastón, pero yo jugaba fútbol con él, ¿no? Él se sentaba en una silla de madera con su bastón y yo pateaba el balón y él me regresaba el balón con el bastón, ¿no? Y así no sé por cuánto tiempo, pero como todo buen niño, pues cualquier tiempo nunca es suficiente, ¿no? Siempre quieres más y quieres más y quieres más. Entonces llegaba un punto donde él se cansaba y se metía a la casa. ¿Y qué crees que hacía yo? Bueno, yo me agarraba de su pierna y él iba caminando, ¿sí? Pobre, ¿no? Yo me aferraba a su pierna y literalmente con mi panza en el piso me iba jalando y me iba arrastrando hasta que nos metíamos a la casa. Y yo me imagino que algo así sucedió con Jacob, ¿no? Imagínate que está Jacob y se va y la manifestación, la representación de Dios está por irse y tú lo vas a agarrar de su pierna. Ahora tú te vas a ir y tú deténlo, que no se vaya. Y él se iba y el ángel le decía: me voy a ir, amanece, no te sueltes, tu vida depende de que no te sueltes de él. Y así estaba, ¿no? Listo, gracias. Pueden pasar a su lugar. Pero Jacob yo no sé si por miedo de que su hermano venía a matarlo, o él pensaba eso, pero él sabía que su situación, su circunstancia necesitaba algo sobrenatural sobre su vida. Ya había probado el dicho del que tranza no avanza, ¿no? Ya lo había probado, ya lo había vivido, ya había hecho ahí cosas chuecas y estaba en una situación donde él sabía que necesitaba algo más en su vida, necesitaba conocer a ese Dios de su papá, a ese Dios de su abuelo, y cuando se presenta la oportunidad dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Ahora yo quiero que tú veas y que podamos tener un corazón así cada vez que nos presentamos delante de Dios, porque a veces nuestra oración es tan no sé cómo decirlo, tan floja, nuestra oración tan sin pasión, sin fe, sin tener una causa del por qué estás orando. Pero nuestro corazón debe tener esta pasión de decir: Señor, necesito tu presencia en mi vida. Señor, las circunstancias de mi vida me han acorralado, me han causado dolor, he tomado malas decisiones, lo que sea que tú estés viviendo, pero eso nos debe llevar a decir: Señor, yo quiero encontrarme contigo. Yo no te voy a soltar hasta ver tu rostro. Yo no te voy a soltar hasta que tú produzcas algo sobrenatural en mi vida. Y eso fue lo que Jacob hizo. Se aferró tanto a él que al final de todo este tiempo su nombre fue cambiado. Le dijo: ya no vas a ser Jacob, ya no vas a ser ese usurpador, sino ahora tu nombre va a ser Israel. Y comenzó la historia de una nación a partir de este momento. Es decir, la historia de un usurpador cambió drásticamente a ser la historia de una nación entera y bendecida por Dios. ¿Por qué hubo este cambio? Porque Jacob se aferró a la presencia de Dios, porque dice que le llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto cara a
a Dios. Punto número 1. Nuestra oración violenta, nuestra oración eficaz, tiene que tener como propósito buscar el rostro de Dios. Insisto, no se trata que tú llegues y que tu oración gire en torno a lo que tú necesitas. Ese es un error, ese es un esquema que hay que romper. Nuestra oración tiene que estar enfocada en que tengo que buscar tu presencia, Señor, porque entiendo que mi vida te necesita. Entiendo que lo que sucede en mi vida depende de tu gloria, depende de tu gracia, depende de tu misericordia, depende de lo que tú eres en mi vida. Ahora yo quiero que escuches este coro, esta parte de esta adoración. Me gusta mucho porque dice que al estar delante de ti, lo único que quiero es adorarte. Entonces medita en este fragmento y quiero que le digas en tu corazón, o te invito a que en tu corazón le digas a Dios: Señor, no se trata en esta ocasión de lo que necesito, se trata de que quiero estar delante de tu presencia. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. En algún momento vivimos una situación difícil y estábamos en una sala de espera a punto de entrar con el doctor, y yo recuerdo que le dije a mi esposa, le dije a Jessie, le dije: oye, sea lo que sea, pase lo que pase, servimos, amamos y seguimos a Dios. Y cuando tú entiendes que tu oración, que tu relación con Dios no se basa en lo que recibes, sino se basa en su soberanía, en su magnificencia. Dice la Escritura que todo el universo está en la palma de su mano, que todo lo que somos depende de Dios. Cuando tú y yo entendemos eso, entonces podemos venir libremente, orar y saber que yo oro no porque estoy esperando que Dios me supla mi necesidad, sino estoy orando porque quiero encontrarme cara a cara con Dios, porque quiero que Él se revele a mí, porque quiero conocerlo aún más, porque quiero que mis circunstancias cambien, sí, pero porque Él se va a revelar con más fuerza a mí. Me impresiona el pasaje de los discípulos que platicamos al principio, porque tú crees que ellos no tenían necesidad física. Yo creo que como cualquiera de nosotros tenemos necesidades, ¿no? Y ellos, teniendo a Jesús ahí, teniendo al Hijo de Dios ahí, que ya había hecho un chorro de milagros, ellos se acercan y les dicen: enséñanos a orar, Dios. Jesús, enséñanos a orar. Por eso yo te preguntaba, ¿qué le dirías tú? No se trata de nuestras necesidades, y Dios las va a suplir, y Dios va y vamos a orar por necesidades, y vamos a estar orando por lo que vaya es bíblico, ¿no? Pero el punto fundamental, el primer punto de nuestra oración tiene que estar enfocado en quién es Dios. Y Jacob
lo entendía, o no sé si lo entendía, pero sucedió, ¿no? Se encontró con Dios, se aferró tanto a Él y le dijo: no te voy a soltar. Y leímos que estuvieron ahí batallando. ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer. Entonces nuestra oración violenta es aquella que es perseverante, aquella que persevera, aquella que no cambia, aquella que no disminuye en su pasión, en su fe. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desanimado cuando nuestra oración parece ser que no tiene efectos? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de orar porque decimos: híjole, pues ya cuántos meses o días, o a lo mejor has estado orando por años por algo y parece ser que no hay efecto y te desanimas? Pero la Escritura nos dice, acompáñame a Lucas capítulo 11, versículo 9. Habla de la perseverancia. Dice, Jesús le dice a sus discípulos y dice: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo al que llama se le abrirá la puerta. Está hablando de una perseverancia, de una constancia, de permanecer. La perseverancia refleja nuestra fe. Luego de esas escenas chistosas con niños, ¿no? Que terminan diciendo: ay, pues a fin que ni quería, ¿no? Y a veces nosotros tenemos actitudes así con Dios. Ah, pues ya al fin que ni sabía que me iba a responder, ¿no? Y esa no es una actitud que refleja fe. Cuando tú le prometes algo a un pequeño, cuando su papá le promete algo a su hijo o a un pequeño, pues el niño va y le dice: oye, acuérdate que me vas a comprar, acuérdate que me vas a comprar, porque cree en su padre. Ahora, pero si hay una escena donde el padre le ha fallado muchas veces, le ha prometido y no le ha cumplido, y de pronto vuelve otra promesa, el niño va a decir: pues ya ni espero en nada, ¿no? Porque ya sé que me ha quedado mal. Pero cuando tú tienes una oración que persevera, estás reflejando, estás viviendo que toda tu fe está depositada en Dios y estás creyendo que el creador de los cielos y la tierra te va a responder. En el tiempo que tú quieras, no. En el tiempo que Él establece para el cumplimiento de su palabra y el cumplimiento de sus promesas. Ahora, a veces nos desanimamos. Acompáñame rápidamente, vamos a ir terminando con Hebreos capítulo 10 versículo 36. Nueva traducción viviente. Hebreos 10:36 dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Perseverar con paciencia. Nuestra oración tiene que ser una oración que persevera, que espera con fe, que espera con paciencia, y su respuesta va a llegar. Dice otra escritura que la esperanza no acarrea vergüenza. Nuestra esperanza en Dios, nuestra fe en Dios no va a acarrear vergüenza, nunca nos va a dejar esperando. Su respuesta va a llegar como agua fresca en medio del desierto, en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. Pero te acuerdas que mi oración no depende de quién, no depende de mí, no depende de mis necesidades, depende de quién es Él. Y al estar aquí
delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Ahora ya vimos que mi oración violenta es aquella que tiene como principal propósito buscar a Dios, y aquella que persevera, aquella que no se desanima, sino que permanece, persevera, espera, cree. Y punto número 3, nuestra oración es violenta a tal grado de arrebatar la promesa, de conquistar nuestras promesas, de conquistar nuestras circunstancias, cuando nuestra oración tiene como fundamento la palabra de Dios. No oramos emociones, no oramos cosas, buenos deseos, oramos su palabra. Porque dice su palabra en el libro de Isaías que toda palabra que sale de la boca de Dios no va a regresar a él vacía, sino que va a cumplir todo para lo cual fue enviada. Entonces todo lo que está aquí escrito, palabras, promesas, se van a cumplir. Entonces tú y yo tenemos que orar no nuestras emociones, tenemos que orar lo que está aquí escrito. Y a veces es bien, es más común escuchar decir, si puedes, ora por mí, ¿no? Alguien le han dicho, ora por mí, está bien, pero es mejor decirle a Jesús, enséñame a orar. Y a veces tenemos ese mal hábito o costumbre, no sé, de decir, mejor ora tú por mí. O gente que no tiene un encuentro con Dios, ora por mí, tú que estás más cerca de Dios. Pero la oración es comunión directa con Dios. La oración es intimidad con Dios. La oración es orar lo que dice su palabra. No sabes orar, lee su palabra. No sabes qué decir, lee su palabra. Lee el libro de los Salmos, por ejemplo. Y este es el punto número 3, y con esto vamos cerrando, y yo quiero que hagamos algo práctico. Punto número 3 es que la oración violenta es aquella que se basa en la palabra de Dios. Entonces, número 1, oración violenta es la que busca a Dios. Di conmigo, oración violenta es la que busca a Dios. Número 2, oración violenta es la que persevera. Y número 3, oración violenta es la que se basa en la palabra de Dios. Saca tu Biblia, vamos a ver Salmos capítulo 91, y con esto vamos cerrando. Salmos capítulo 91, rápidamente. Ahora no vamos a orar para pedir. Ahora vamos a orar reconociendo que lo único que necesitamos es a Dios. Lo que tengo y lo que no tengo depende de quién es Dios. Lo que necesito no lo voy a pedir. En esta ocasión voy a presentarme delante de Dios. Y como estuvimos cantando, lo único que quiero cuando estoy delante de ti es adorarte. Ahora vamos a orar. Vamos a leer 3 o 4 versículos y vamos a orar estos versículos. Pero fíjate bien. Está la costumbre de que al final de cada reunión todos nos ponemos de pie. Y digo costumbre porque a veces
nos ponemos de pie y ni oramos, ¿sí? Vamos a tener unos minutos para orar. Di conmigo, para orar. Me voy a poner de pie, ¿para qué? Para orar. Entonces yo quiero hacer una invitación. Si tú quieres orar, ponte de pie. Si no, con toda la libertad, está bien, no hay problema. Pero si tú quieres orar, ponte de pie. Y saca tu Biblia y vamos a leer Salmos capítulo 91, versículo 1. Y me encantan estos versículos. Dice, ¿estás conmigo? ¿Estás ahí? Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Yo quiero que tú ores en estos minutos. Olvídate de tus necesidades. Únicamente vas a orar esto que leímos: Señor, tú eres mi refugio. Señor, tú eres el Todopoderoso. Señor, en ti quiero refugiarme. Señor, en ti quiero estar bajo tu sombra. Quiero habitar, Señor. Quiero descansar bajo tu sombra. Quiero descansar, Señor, bajo tus alas. Quiero morar, Señor, en tu presencia. Quiero refugiarme, Padre, en tu verdad. Quiero refugiarme en tu presencia, Señor, porque entiendo que todo lo que tengo, que todo lo que soy, Padre, depende de ti, depende del Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del único que es digno, del único que es glorioso, del único que es santo. Padre, y declaramos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestra fortaleza. Padre, depende mi vida de ti y queremos encontrarnos y verte y contemplarte, Señor, cara a cara, porque lo único que necesitamos es estar en tu presencia, habitar en tu presencia, contemplar tu hermosura, contemplar tu majestad. Lo único, Señor, que necesitamos es estar delante de ti, Señor. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Finalmente yo quiero dirigirme a aquellos que vengan por primera vez. Y si tú quieres comenzar a tener una relación con Dios, yo quisiera invitarte a hacer una oración. Y para ello, si ese es tu deseo, a tener una relación con Dios, una intimidad con Dios, a que sucedan cosas extraordinarias en tu vida, yo quisiera hacer una oración contigo. Y para ello te invitamos a la parte de atrás. Hay una pequeña sala para que podamos darte la bienvenida y orar por ti. Que Dios te bendiga.